El pasaje de hoy es Génesis capítulo 35, versículos 9 al 15. Leamos juntos. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Amén. Compartiré la palabra bajo el título: Cuando Jacob llegó a ser Israel, Betel se reveló como Betel. La larga historia de Jacob llega gradualmente a su fin. Después de este pasaje, aunque Jacob aparece ocasionalmente en la historia de José, ya no es el protagonista, sino que se retira gradualmente tras el telón, a los márgenes del escenario de Génesis. El pasaje de hoy puede considerarse la última historia registrada centrada en Jacob. Esa última historia se resume en dos nombres. Uno es Betel, y el otro es Israel. No es la primera vez que ambos aparecen. Anteriormente, Jacob tuvo su encuentro con Dios en Betel, mientras huía a casa de su tío materno, y posteriormente, recibió el nombre de Israel a su regreso, al volver de la casa de su tío, a su tierra natal. El hecho de que estos dos nombres reaparezcan en el último segmento de la historia de Jacob se debe a que su vida puede resumirse en estos dos nombres. Primero, Betel. Betel representa el momento en que Jacob, a pesar de haber huido de su hogar, tuvo un encuentro con Dios, y descubrió que la casa de Dios también estaba en aquel lugar. Betel es el momento en que se rompe su prejuicio de que Dios solo existía en su propia casa, es decir, en la casa de su padre Isaac. En Betel, descubre que Dios está plenamente presente en todo el universo, y que está con él, incluso después de haber abandonado su hogar. Este tipo de experiencia es de suma importancia para los creyentes. La experiencia de romper los propios prejuicios e ideas preconcebidas para darle a Dios el lugar que le corresponde y tener un verdadero encuentro con Él es fundamental. Esto se debe a que, incluso viviendo una vida de fe, muchas personas albergan ciertos prejuicios sobre Dios y viven atrapadas en ellos. Romper estas ideas fijas y estos prejuicios es crucial para la madurez de la fe, porque es como un polluelo que rompe su cascarón. Es un evento que cruza un umbral, atraviesa un muro y permite experimentar a un Dios diferente, un Dios más profundo, un Dios más amplio, un Dios magnífico. Para Jacob, Betel fue una experiencia y un momento que demolieron sus ideas preconcebidas sobre la fe. No debemos vivir confinando a Dios dentro de nuestros pensamientos y limitándolo, sino que debemos esforzarnos por ver a Dios tal como Él es. Para que la fe crezca, este tipo de experiencia es muy importante. A veces, cuando explico la Biblia y predico la palabra, muchas personas comentan lo siguiente: aunque he leído la Biblia muchas veces y he escuchado muchos sermones durante mi vida de fe, es la primera vez que veo este pasaje interpretado y predicado de esta manera. Son muchas las personas que me dicen esto. En realidad, no interpreto la Biblia de manera especial. Para ser preciso, simplemente la interpreto tal como es. Entonces, ¿por qué mi interpretación y el mensaje que predico parecen únicos y especiales? Porque sorprendentemente, muchas personas no leen la Biblia tal como es. La leen con prejuicios e ideas preconcebidas, por lo que a menudo malinterpretan o pasan por alto el verdadero significado que contiene. Cuando empezamos a leer la Biblia tal como es, podemos descubrir que una gracia aún mayor desciende sobre nosotros. Ver a Dios tal como Él es, más allá de nuestros prejuicios, y leer la Biblia como lo que es, la palabra de Dios, parece fácil, pero en realidad no lo es tanto. Por eso, también para nosotros es importante la experiencia de Betel. La experiencia de llegar a ver a Dios por quien Él es. El segundo nombre es Israel.
mientras que Betel es un nombre dado al lugar donde Jacob tuvo su encuentro con Dios. Israel es un nuevo nombre que le fue dado a él mismo. Como bien saben, Israel significa el que lucha con Dios y con los hombres, y vence. Pero en realidad, más importante que el significado literal, es el hecho de que su relación y su experiencia con Dios se plasmaron en su propio nombre. Lo trascendental es que Dios entró a formar parte de su nombre, y que su vida entera pasó a ser interpretada a través de Dios. ¿Cómo se determina la identidad de una persona? Quienes no conocen a Dios a menudo definen su identidad en conexión con un lugar geográfico, sus padres o su linaje. Por ejemplo, en algunas culturas la gente se presenta diciendo, soy del clan Kim de Gimhae, anteponiendo una región al apellido, o soy del clan Park de Miryang. En estas presentaciones se incluye información sobre el lugar y el linaje. Y en la región del antiguo Cercano Oriente, en la Biblia que leemos, hay casos en los que el nombre del padre se toma como identidad. Por ejemplo, hijo de Jonás, es decir, Bar-Jonás, o hijo de Timeo, Bartimeo. Lo mismo ocurre con las hijas, como en el caso de Betsabé, la esposa de Urías. Sin embargo, si la identidad de uno se define por la región o los padres, no puede ser un estándar eterno, ni una identidad inmutable e inquebrantable. A lo largo de la historia, no es raro que familias cuyos apellidos se volvieron problemáticos o representaron un estigma los cambiaran. Como bien saben, se dice que los descendientes de Wang Geon cambiaron sus apellidos tras la caída de la dinastía Goryeo, y la historia registra ejemplos de miembros de la familia de Hitler que cambiaron su apellido por otro, incluso por uno de estilo inglés, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Criterios como el linaje o la región no pueden constituir una identidad eterna. Son artificiales y pueden cambiarse en cualquier momento. Sin embargo, si la relación y la experiencia con Dios se graban en el propio nombre, esto se convierte en la identidad eterna e inmutable de esa persona. La palabra Israel es importante en este sentido. El nombre de Dios entró a formar parte de mi nombre. Mi vida se convirtió en una vida en la que Dios interviene. En el peregrinaje de Jacob, Betel e Israel son muy importantes. Betel, el lugar donde encontró a Dios profundamente, e Israel, el nombre recibido en su relación con Dios. La vida de Jacob se convirtió en una vida donde Dios es el estándar y la identidad. Su vida puede resumirse con estos dos nombres, Betel e Israel. Pero, hermanos, resumir la vida de Jacob solo con esto sería insuficiente, porque en el pasaje de hoy aparece un nombre mucho más importante, el nombre más importante en la vida de Jacob. Leamos juntos el versículo 11 de nuestro pasaje de hoy. Y le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Amén. Aquí aparece un nombre de Dios, un nombre con el que Dios mismo se presenta. ¿Cómo se presenta? Dice, yo soy el Dios omnipotente. Esto, en el hebreo original, como bien saben, es la expresión. Dios se presenta a sí mismo como el Dios omnipotente, y le concede la bendición original de Génesis de crecer y multiplicarse. Y una vez más, le recuerda la promesa del pacto sobre la nación y los reyes que existía desde Abraham. El Dios omnipotente. Este nombre es especialmente importante en la vida de Jacob por una razón. Porque el Dios omnipotente ya había aparecido al comienzo de su peregrinaje. Aquellos que tengan sus Biblias, abramos y leamos Génesis, capítulo 28, versículos del 1 al 4. Leámoslos juntos. Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Amén. Isaac llama a Jacob, y le ordena que vaya a casa de su tío materno Labán. Al enviarlo solo, preocupado y ansioso por el camino solitario que su amado hijo recorrerá,
lo encomienda al nombre de Dios y lo bendice. Y en medio de estas palabras de bendición, ¿qué encontramos? Allí aparece el nombre de Dios, el Dios omnipotente. No es exagerado decir que la vida de Jacob, tal como la conocemos, comenzó con su partida hacia la casa de su tío. En este punto de partida, aparece la bendición de Isaac encomienda a Jacob al Dios omnipotente y lo bendice, declarando que Dios le dará la bendición de crecer y multiplicarse para formar muchas naciones, y la bendición de poseer la tierra. El Dios omnipotente se la dará. Esa bendición reaparece en el pasaje de hoy. Ahora, cuando Jacob se retira gradualmente del escenario, Dios mismo se le aparece, le recuerda la bendición recibida de su padre y promete cumplirla, diciendo: «Esa bendición que recibiste al partir hacia la casa de tu tío Labán, yo la cumpliré». Por lo tanto, la vida de Jacob es una vida que comienza con y termina con. El Dios omnipotente interviene, forja su vida a partir de la nada y le permite disfrutar de la bendición de transformar a Jacob en Israel, de pasar del nombre de Jacob al de Israel. Esta es la vida de Jacob. Pero hermanos, no solo la vida de Jacob es así. Creo que la vida de todos los creyentes es también una vida que comienza y termina con. A nosotros, que no éramos nada, Dios nos buscó primero, nos hizo sus hijos y nos bendijo. A nuestra vida, antes vana y vacía, Él le añadió el gran y asombroso significado y la bendición de ser hijos de Dios. Y hasta hoy, nos ha permitido vivir una vida que manifiesta su voluntad. En aquel camino solitario hacia la casa de su tío, sin nada, Dios, por medio de el Dios omnipotente, le concedió la experiencia de Betel. Incluso en un lugar que no era su hogar, le dijo: «No estás solo». En ese paraje desolado, se encontró con él diciendo: «Siempre estoy contigo», y le prometió: «Estaré contigo donde quiera que vayas». El Dios omnipotente le permitió conocer a un Dios más profundo, más allá de sus prejuicios e ideas preconcebidas, a través de Betel. Y de nuevo, en aquel temeroso camino de regreso a casa, donde debía encontrarse con Esaú, el Dios omnipotente hizo que Jacob se convirtiera en Israel. Hizo que el nombre de Dios se grabara en el suyo propio, y a través de esto, su identidad quedó para siempre ligada a Dios. Amados hermanos en la fe, a nosotros también, que caminamos por senderos solitarios y temerosos, Dios saldrá a nuestro encuentro de esta manera. Ruego que hoy sea un día para tener un encuentro verdadero con Dios y afianzar su relación con Él. Los bendigo en el nombre del Señor. Así como la vida de Jacob comenzó y concluyó con, el Dios omnipotente dará inicio a nuestro día y guiará su desarrollo. Y toda nuestra vida será una vida que comienza, se desenvuelve y es guiada por ese Dios omnipotente. Ruego al Señor que todos ustedes, mis hermanos en la fe, vivan disfrutando de esta bendición, en el nombre del Señor. Amén.